Seguro que has visto esta figurita, la Venus de Willendorf, que forman parte de estas otras llamadas Venus paleolíticas que se han ido encontrando de la prehistoria y que representan el cuerpo de la mujer, generalmente desnuda, y con sus atributos femeninos súper destacados e incluso exagerados. Los pechos voluptuosos, caderas anchas e incluso los genitales, podríamos decir, un poco hinchados. Por eso mismo, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez que representan la fertilidad o que era el ideal de belleza de aquel momento, y de ahí precisamente que la nombraran Venus. Porque, aunque no es una representación de la Venus de la mitología clásica, que es muchísimo posterior, sí que representa, o eso se dice, el ideal de fertilidad y de belleza de la época. Pero, ¿y si realmente no es así? ¿Y si os digo que en realidad estas estatuillas podrían ser selfies? Quizás incluso se traten de los selfies más antiguos de la historia de la humanidad. Hoy hablamos de esto y de muchas cosas más interesantes. Tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo. Hacía tiempo que no me hacía tanta ilusión hacer un vídeo. Os quiero contar todo lo que he descubierto. Pero antes que nada me presento, yo soy Blanca Aguilera, y aquí ya hablamos de curiosidades históricas, salseo vintage, historia del arte. Bueno, las cositas que me interesan, pues básicamente necesito como investigarlas hasta la saciedad y después pues os lo cuento como si fuera esto una charleta entre amigas. Si os interesa este tipo de contenido, podéis seguirme también por TikTok e Instagram, donde hago vídeos como este, pero en un formato más cortito y en vertical, y también os cuento un poquito más de mi vida y de mis gatos. Si lo que os gusta es la historia del arte en concreto, he escrito un libro que se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, y está lleno de salseo, curiosidades y misterios de la historia del arte. Así que si te gusta todo esto es una muy buena opción para ti. También, ya que estoy, este anillo, por si os llama la atención, me lo ha hecho una seguidora que hace más joyería como esta, también tengo unos pendientes y otros anillos. Se llama Flueu Studios, espero haberlo pronunciado bien, pero si no os dejo por aquí el nombre. Y es una tienda o un taller o una chica basada en Barcelona que hace joyería de segunda mano, de forma artesanal con plástico reciclado, así que si os gusta ya sabéis. Y ahora sí comenzamos porque tengo mucho hype con el vídeo de hoy, así que quiero empezar ya de ya. Su descubrimiento. Para empezar este relato nos hemos de ir a Austria, más concretamente a Willendorf, como no podía ser de otra manera. Y es que allí, en el año 1908, de golpe, a orillas del río Danubio, donde había pues un yacimiento prehistórico, se encuentran con una figurita, así pequeñita, de no más de 11 centímetros, pero que databa de hacía 30.000 años. Creo que he hecho esa cifra bien, soy malísima con los números, especialmente cuando son como muy antiguos, pero bueno, que databa como del Paleolítico. No era la primera vez que se encontraba una estatuilla con estas características. De hecho, unos años antes, a finales del siglo XIX, ya se habían encontrado piezas similares en cuevas o en yacimientos de la zona de Europa e incluso partes de Asia. Desde los Pirineos franceses, porque en España no se ha encontrado ninguna, curiosamente, hasta las llanuras de Siberia, pasando por lo que es ahora Alemania, República Checa, etc. Pero ¿qué pasa con este tipo de descubrimientos? Pues que en aquella época, la gran mayoría, por no decir todos los historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, todos los que se dedicaban a este tipo de profesiones eran hombres. Y en palabras de la revista Gizmodo, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros, con nuestros sesgos. Y sí que es cierto que los profesionales de aquella época estaban bastante sesgados. Y probablemente cayeron en el llamado presentismo histórico, que el podcast de Arte en Femenino, que os recomiendo muchísimo, lo describe como la tendencia de proyectar los valores y las ideas del presente en el pasado. Y lo que pasa es que ellos vieron en estas estatuillas objetos sexuales de la época, es decir, vieron un cuerpo de una mujer tallado por un hombre que nos muestra su ideal de belleza de aquella época. Por eso mismo, en el momento de su descubrimiento la llamaron Venus, la diosa grecorromana de la belleza, la fertilidad, la maternidad y la feminidad. En palabras de Eduard Piet, el arqueólogo e historiador que se encontró con la Venus de Brasempouy, yo creo, dice: parece haber sido el amor lo que animó al primer escultor a tallar en marfil a la mujer que amaba. Claro, ¿qué pasa? Que en esta afirmación se están asumiendo y se están dando por hechas muchas cosas que realmente no sabemos ni tenemos confirmación. Para empezar, que el creador era un hombre en una relación heterosexual. Después, que esta mujer existió. No solo que existiera, sino que fuera su musa, es decir, el objeto pasivo de la obra de arte. Y finalmente también es asumir que estaban de alguna forma enamorados. En fin. Pero volviendo un poco a sus teorías, estas defienden que en aquella época se valoraba más que nunca la reproducción y la supervivencia de la especie. Por eso mismo, una mujer bien alimentada, como parece que lo están las Venus, o quizás incluso una mujer ya embarazada,
con caderas muy anchas para poder parir con facilidad y sin dificultades, con pechos abundantes para alimentar bien a sus bebés, y con estos genitales hinchados que podrían dar a entender pues, que están excitados y listos para, pues no sé, usarse, no sé cómo decirlo para que no suene raro. Pues claro, los arqueólogos y los historiadores vieron en ella el ideal de belleza en un momento en el que, repito, reproducirse y mantenerse vivos y continuar con la supervivencia de la especie era una de las prioridades. Dicho de otra forma y traduciendo un poco sus palabras según lo que yo creo que nos quieren decir, ellos creaban y nosotras paríamos. O, en palabras de Nick Conrad, el hombre que descubrió la Venus de Hohlefels, espero haberlo pronunciado bien, la cabeza y las piernas no importa, esto tiene que ver con el sexo, con la reproducción. Pero espérate, porque años más tarde, en los 70, etiquetaron a estas estatuillas como directamente parafernalias eróticas, es decir, objetos creados únicamente con un objetivo sexual para el placer erótico y más concretamente, según estos teóricos, para el placer sexual masculino. O sea, ya, según ellos, no eran figuritas ni sobre la fertilidad. Era algo ya directamente pornográfico. De hecho, a esta última Venus que os he mencionado, que se descubrió en el 2008, es decir, hace relativamente poquito, los titulares la etiquetaron como pornografía prehistórica. Y ya éramos pocos y parió la abuela porque llegó el galerista Timothy Taylor y opinó que incluso parece que tengan las manos atadas como en algún tipo de actividad sexual de bondage y añadió: la pose física y las muñecas atadas de la figura indican sumisión y la imposibilidad de resistencia. Repito, todavía no podemos confirmar ni desmentir que estas Venus tengan las manos atadas o que como mínimo todas tengan esta mano atada, no lo sé. Esta idea sesgada, limitada y, si me lo permitís, un poquito perturbada al ver el cuerpo femenino desnudo, lo explica muy bien este libro, Prehistorias de mujeres, de la autora Marga Sánchez Romero, que yo se lo regalé a mi madre por San Jordi el año pasado, así que si necesitáis una idea para el 23 de abril, ya tenéis una. Pero dice: nuestra mirada limitada y torcida desde el presente hace que sigamos considerando el cuerpo de las mujeres como algo pecaminoso, peligroso y utilitario, porque o somos madres o lujuria y desenfreno. También quiero aprovechar este momento para leeros un fragmento de este ensayo de la profesora e investigadora del Colegio de México, Araceli Damián, que dice: desde el primer hallazgo de una Venus, las interpretaciones que se hicieron fueron desde una visión androcéntrica, por lo que su estudio se limitó por varias décadas a trasladar las nociones patriarcales y occidentales a las figurillas, y se asoció su morfología con la función reproductiva, con el supuesto ideal del cuerpo femenino del Paleolítico o con objetos eróticos para los hombres. Estas ideas no solo responden pues a lo que digo, a un presentismo histórico, sino también porque se han fijado en lo que más destacado está, que repito eso, los pechos, la barriga, digamos, la zona de los genitales. Pero también hay otras características que adoptan formas muy interesantes y que parece que pasan por alto estas teorías, pero que son importantes para lo que vamos a contar hoy. Y es que si os fijáis, muchas tienen un torso anormalmente delgado, pechos grandes y colgantes y muchas veces como con un pezón bastante grande también, muslos voluminosos, piernas cortas y pies pequeños e incluso a veces ni tienen pies, un ombligo elíptico que queda aplastado por el ancho de las caderas y muchas tienen un rostro desdibujado o incluso a veces no tienen ni cara. Y en algunos ejemplos tampoco extremidades, es decir, ni brazos ni piernas. Aunque bueno, esto último, según ese galerista que os he comentado, eso es porque tiene las manos atadas detrás. Bueno, en fin. Aún así, aunque esta teoría la relacione con la fertilidad, no explica por qué estas partes del cuerpo tienen estas formas. Aún así, el consenso que ha habido durante mucho tiempo y que se sigue repitiendo en la actualidad, de hecho es bastante probable que a vosotras os hayan contado que esta figura tiene algo que ver con el sexo, con el embarazo, con la maternidad, que forma parte de algún tipo de ritual relacionado con la fertilidad, que es un amuleto de eso, de ahí su tamaño porque se llevaba colgado, o que son representaciones de la diosa Madre Tierra o algo así, seguro que lo habéis escuchado. Pues no fue hasta casi 100 años después del descubrimiento de esta Venus de Willendorf que se propuso otra lectura, que estas figuritas no eran otra cosa que un autorretrato de mujeres embarazadas. Os presento a Leroy McDermott y a Catherine Hedge McCoy, un antropólogo y una antropóloga de la Universidad de Missouri, que en el 1996, tras unas hipótesis y unos estudios de McDermott, unos estudios que empezó a desarrollar, y creo que es importante contextualizar, en los años 70, momento de revolución sexual, de ola del feminismo, creo que el contexto en el cual se empieza a estudiar esta nueva mirada a la hora de mirar la arqueología y más concretamente estas Venuses paleolíticas es importante, ¿no? Como decir, vale, fue justo en este momento en que se empezó a mirar de esta forma. ¿Es casualidad o no que coincidiera con esta ola del feminismo, con la revolución sexual, con la revolución liberal, etcétera? ¿Es casualidad o no?
Yo pienso que siempre somos productos del momento en el que nacemos, pero bueno, por eso quería mencionároslo porque creo que es importante. Eso sí, él empieza a pensar todo esto en los 70, pero no es hasta 1996 que hace este estudio junto a Catherine Hodge McCoy, del cual ahora hablaremos. Publicaron un artículo titulado Hacia la descolonización del género, la visión femenina en el Paleolítico Superior, donde plantean otra teoría de que la Venus no era una representación del ideal de belleza y de fertilidad del Paleolítico, sino que se trataba de una representación de un cuerpo de una mujer visto desde arriba. Es decir, que esta figurita supuestamente es un cuerpo de una mujer que se mira a sí misma y de allí pues estas formas y estas deformaciones. En palabras de McCoy y McDermott, es posible que desde que se descubrieron estas figuras simplemente las hayamos mirado desde el ángulo incorrecto. Y yo añado, quizás no solo metafóricamente, es decir, no solo desde un prisma sesgado masculino, sino también literalmente. En plan, hemos mirado estas figuritas de frente en vez de mirarlas desde una forma cenital, es decir, desde arriba. Claro, esta teoría pone todo lo que se había planteado en la prehistoria patas arriba, porque implicaba varias cosas. Por una parte, demostraba lo sesgada que está la lectura de la historia, y que, para ser justos, probablemente sigue siendo, pero ahora como mínimo hay o empieza a haber miradas un poquito más diversas, porque antes eran todo hombres blancos analizando estas figuras, ¿sabes? También plantea que el hecho de ver un cuerpo femenino desnudo se piense directamente en algo sexual, pues es algo a plantearnos, ¿no? O sea, igual estaban las pobres muchachas haciéndose selfies tan tranquilamente y los antropólogos pensando que eran directamente nudes prehistóricas. Y sobre todo, lo que plantea esta teoría es un cambio en la autoría. Es decir, se planteó que quizás las mujeres en la prehistoria tenían un papel mucho más protagonista que el que se les había otorgado, repito, por esta mirada sesgada. No eran seres pasivos, sino que se podría demostrar que eran creadoras y que hacían arte, cosa que con la lectura de antes solo se había reservado al hombre paleolítico. Y esto nos llevaba a otra pregunta. Si estas mujeres del Paleolítico hacían arte, cosa que antes ni lo habíamos planteado, ¿qué otras cosas hacían las mujeres que nosotros habíamos decidido que ellas no hacían? Porque claro, la tónica general o la lectura o mirada general que había sobre la prehistoria en ese momento era que los hombres eran el centro de todo. Y encima esta idea, que probablemente sea errónea, se ha usado como justificación para seguir perpetuando estos roles de género. Dicho de otra forma, se ha usado esta mirada sesgada y esta lectura probablemente errónea de la historia, de que las mujeres, en el caso de la prehistoria, se quedaban en una cueva cocinando y cuidando de los bebés mientras los valientes hombres salían a cazar y a proveer para su familia. Pues se ha usado esta idea para seguir perpetuando algo que no tiene por qué continuar. Porque no solo parece que no tiene tanta base histórica como nos han hecho creer, sino que encima, en el caso de que sea cierto, no tiene por qué ser algo estático. Es decir, aunque hayamos hecho algo durante muchísimo tiempo, no tenemos por qué continuar haciéndolo. No porque algo tenga una barbaridad de tiempo significa que sea lo correcto, ¿sabes? Y es que encima, tal y como nos demuestra esta lectura de las Venus paleolíticas, probablemente todas estas ideas, que las que sellan estos ideales actuales del orden de la sociedad, probablemente no sean ni ciertas, repito, es que siento que estoy dando vueltas en el mismo punto, pero es que parece muy interesante. De hecho, si a vosotras también os está resultando interesante, os recomiendo escucharos este episodio del podcast Arte en Femenino, que habla sobre todo lo que estamos contando hoy, y además, al final de todo, hay una sección reservada para explicar otros ejemplos de cosas que dábamos por hechas de la prehistoria, que eran hechas por hombres cuando realmente probablemente no fuera así. Por ejemplo, es que me encanta este tema, perdón, no quiero hacer spoiler. El tema de las huellas en las manos de las pinturas rupestres siempre se ha asociado con los hombres. De hecho, la típica imagen ilustrada siempre son hombres haciendo esas huellas de las manos. Pero al medir, no me acuerdo qué distancia de los dedos, se ha demostrado que el 75% de esas huellas pertenecían a mujeres. Después también, uno de los primeros protocalendarios de la historia, que podría ser incluso el primer ejemplo del uso de las matemáticas, está midiendo las cosas en 29 segmentos, digamos. O en el caso de ser un calendario, en 29 días. Se teorizaba que quizá estaban midiendo las fases de la luna o otras movidas, pero claro, como muchas de vosotras estaréis pensando, alguien dijo, oye, ¿no será esto un calendario menstrual? O también, esto lo descubrí precisamente en el podcast que os comentaba, hay una tumba de Perú que, al igual que le pasó a aquella tumba vikinga, que creo que os he comentado alguna vez, que se encontró como con herramientas de lucha y se pensaron directamente que era un hombre, y al analizar los huesos vieron que no. Pues aquí sucedió un poco lo mismo. En Perú se encontró una tumba con muchas herramientas de caza y se asumió directamente que era de un hombre, cuando realmente era de una mujer. Entonces dijeron, será que han enterrado a la esposa del cazador con las herramientas de su marido. En vez de pensar, mira, las mujeres también cazaban, dieron ese vuelta de tirabuzón para decir, no, será la esposa
del cazador. ¿Qué dices, tío? Por favor, es que es mucho más sencillo, de verdad. Es que incluso llegaron a pensar que en el laboratorio donde analizaron estos restos se habían equivocado, que se les había traspapelado el resultado y que el análisis estaba mal, que se habían equivocado. Antes de pensar, repito, que se trataba de una mujer que cazaba. Muy fuerte. Perdón, no quiero hacer más spoiler, pero es que es un tema que me interesa mucho. De hecho, quiero hacer algún vídeo sobre este tipo de cosas. Pero mientras tanto, os dejo el link, creo que es este lado de aquí, también en la descripción de este podcast. Y si me olvido, por favor, recordadme lo que yo soy un desastre con esto. Os dejo las cosas en la descripción y me olvido siempre de ponerlas, con lo cual voy a intentar acordarme, pero si me olvido me pegáis bronca porque merece mucho la pena y quiero que esté pues todo bien puesto para que lo podáis escuchar y ver y darle el valor que se merece. En fin, volviendo un poco a esta teoría que en realidad es de lo que estamos hablando hoy, que es el tema de que las Venus igual representaban a mujeres que se miraban a sí mismas y que probablemente estuviesen embarazadas. Para demostrar esta teoría, lo que hicieron estos antropólogos fue comparar fotografías de una mujer embarazada con la misma perspectiva de las Venus paleolíticas y las imágenes encajaron a la perfección, o sea, como un puzzle. No sé cuánto de estas imágenes puedo enseñar en YouTube sin que me lleve a la cárcel, a la cárcel digital. Aunque el cuerpo de una mujer embarazada desnuda no tiene por qué ser algo malo, puede que YouTube lo interprete como desnudez y pornografía, con lo cual me puede penalizar. He censurado un poquito las imágenes en la edición, pero para que lo podáis ver perfectamente os voy a dejar un documento donde se ve muy bien la comparativa sin ningún tipo de censura. Repito, os lo dejo en la descripción, os animo a que lo chequeéis porque veréis que es que literalmente los resultados son calcados. El resultado de este análisis, en palabras del libro Ni musas ni sumisas de Elena Sotoka, que también os recomiendo muchísimo. Hoy vengo con muchos libros que recomendaros, así que mirad este vídeo con un bloc de notas al lado. Pero dice: como se puede evidenciar al comprobar ambas imágenes, hay una enorme semejanza en la perspectiva del propio cuerpo que tienen ambas. Dicha perspectiva es coincidente desde el punto de vista de las dos mujeres, autopercepción. Es decir, como si ambas estuvieran alargando la cabeza hacia adelante para percibirse de una forma un poco más objetiva. Os leo también un fragmento de La historia de la mujer en 100 objetos de Espido Ferrer, que está ilustrado por Miss Little Big, que yo de hecho fue como descubrí este dato a través de este libro y por eso quiero leeroslo. Dice: los resultados fueron espectaculares. Los brazos desaparecían, los pechos y la barriga se distorsionaban. Si prescindíamos de la mirada ajena e incorporábamos a una artista que se miraba a sí misma, todo encajaba. Esta nueva lectura también explicaba cosas que la teoría de amuleto sexual que representaba la fertilidad no respondía. Y es que, a ver, yo nunca estaba embarazada, así que madres o futuras madres, respondedme si lo estoy explicando bien en los comentarios. Desde una perspectiva cenital, tú cuando estás embarazada, se te ven aquellas piernas más voluptuosas, tal y como vemos en las figuritas, unos piececitos más pequeños o según el momento del embarazo en el que estés, quizás incluso ni los veas, es decir, desaparecen, porque te lo tapa la barriga. Es decir, y cito textualmente, esta teoría explica por qué los brazos desaparecen bajo los senos, por qué el coxis no está a una altura normal respecto a las nalgas, o incluso por qué algunas Venus del Paleolítico no tienen rostro y fueron talladas con la cabeza inclinada hacia abajo. Nos parece súper interesante, es que de verdad es uno de estos datos que a mí me encanta investigar más y leer más porque me cautiva muchísimo. Además, estos antropólogos también contaron con la ayuda de un ginecólogo. Parece que a mis vecinos no les parece tan interesante como a mí porque están dedicándose a reconstruir y reformar toda su casa, que digo yo, siempre que grabo alguien está haciéndose un chalet sin yo saberlo, tío. La cuestión, pillaron a un ginecólogo al cual le mostraron estas imágenes de estas figuras y señaló que el 68% de las figuras de la fase gravetiense, que es una fase temporal del Paleolítico, el 68% de estas figuras muestran indicios de estar embarazadas, frente al 36% de la fase magdaleniense. He dicho magdaleniense y lo que ha sonado en mi cabeza ha sido esto. Hola, guys. En el caso de ser así, en el caso de que estos antropólogos tengan razón y que realmente estas figuras fueron hechas por mujeres mirándose hacia abajo y a sí mismas, llega la pregunta de ¿por qué hicieron eso? Porque quizás no lo hicieron por un tema de celebrar sus cuerpos y su fertilidad y representarse a sí mismas en este momento tan bonito de la vida, sino que puede ser que lo hicieran por algo divulgativo y podríamos decir científico o protocientífico, para no jugármela con temas históricos, como una forma de conocer su embarazo y de controlar o representar el progreso. Es decir, puede ser que sea porque a ellas les apetecía representarse pues, en este momento de embarazadas o que lo usasen para pues, explicar a otras personas, a otras mujeres que se habían quedado embarazadas, pues lo que era a través de estas figuritas. Esto es lo que dice esta teoría. Al final es difícil dar 100% como válido este planteamiento, cosa que no les costó tanto confirmar con el tema de que esta figurita representaba la fertilidad, pero bueno. Y es que McCoy y McDermott también tuvieron pues, algunas críticas que yo pienso que es justo explicar en este vídeo.
Por una parte dijeron que asumir que todas las Venus eran hechas por mujeres era tan machista como decir que todas las Venus eran hechas por hombres. Bueno, cada uno tiene derecho a dar su opinión, ¿no? Supongo que sea un poco extraña. Después también le recriminaron que su selección de Venus era un pelín limitada. Sí que es cierto que de este estudio no he visto otras imágenes que comparen el cuerpo de embarazadas con otras Venus paleolíticas que no sea la Venus de Willendorf. Así que es verdad que no hemos visto pues toda la extensión que podría llegar a tener este estudio, y si existe y yo no lo sé, por favor, hacedmelo saber porque me encantará saber más de este tema, ya sabéis que es mi imperio romano últimamente. Y por último también les dicen que esta idea no explica por qué hay partes del cuerpo que tienen unas formas u otras. Es decir, al igual que con la idea de que es una representación de la fertilidad no explica por qué tiene las piernas más cortitas o los brazos más cortos o sin brazos o sin pies, aquí no explica, por ejemplo, por qué tienen los genitales como inflamados. Y dicen que hay partes del cuerpo, como por ejemplo la vulva, que requerían de la perspectiva de otra persona, que visto desde arriba, como ellos planteaban, esa parte del cuerpo no se veía así. Así que bueno, dicho esto, ¿vosotros qué pensáis? Yo es una teoría que tengo bastante presente porque me cuadra mucho y también me parece muy interesante, incluso tierno que haya como una mujer embarazada representándose, ni que sea para enseñar a otras futuras embarazadas. Pero bueno, como he dicho, no podemos confirmarlo, así que decidme vosotras qué pensáis. Antes que nada, para poder decidir qué opináis, voy a hablaros de otras lecturas de estas figuras. Porque al final, no evidenciar nuestro sesgo actual ni nuestro presentismo histórico no solo sería hipócrita, porque les he dado mucha caña a los creadores de las primeras teorías con su presentismo histórico, sino que además también sería como muy de flipado pensar que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Además, también hay que sumarle el hecho de que hay una barbaridad de estas figuritas que incluso puede ser que nos queden por descubrir, de diferentes formas, de diferentes zonas, de diferentes épocas, de diferentes momentos, y que puede ser que no todas signifiquen lo mismo. O sea, hay muchas obras de arte, por ejemplo bodegones, que son clavados, pero no tienen el mismo significado, ¿no? Pues lo mismo aquí. O sea, sí que es curioso que se representaran las mismas formas o formas similares en estas figuritas, incluso por parte de grupos de personas que quizás jamás estuvieron en contacto, pero quizás, aunque sean similares, no tengan la misma intención, la misma función, el mismo significado. Vete tú a saber, ¿sabes? Actualmente todavía no sabemos a ciencia cierta por qué y para qué se crearon estas figuritas, ni por quién. Y es probable que jamás lo lleguemos a saber, y eso también es bonito, ¿eh? A menos que hagamos una ouija con gente del Paleolítico, pero yo lo veo muy complicado, ¿no? O sea, quiero decir, ellos igual tenían sus creencias, nosotros las nuestras, además de que la ouija es falsa. Hice un vídeo sobre esto, os lo dejo por aquí. Lo único que podemos hacer, y que si me lo permitís vamos a hacer, es teorizar y especular y pelearnos diciendo que tenemos la razón absoluta. Yo siempre voy a estar al pie del cañón de la teoría de las embarazadas, ya lo sabéis. Pero aún así os voy a contar algunas hipótesis también bastante destacadas para que vosotras podáis decidir lo que queréis hacer. La Venus impúdica. Por una parte está la que ya hemos comentado bastante, de que se trata de un amuleto para la fertilidad, por eso representa el cuerpo ideal y perfecto para la reproducción y la supervivencia. Y esta teoría la verdad es que ha sido la más aceptada durante la historia y quizás incluso la menos cuestionada. Y es por eso que todavía hoy en día seguimos llamando a estas figuritas Venus, pese a que la Venus es una diosa de la mitología grecorromana que surgió siglos y años después. Decenas de miles de años después, pone en mi guión. O sea, imagínate tú cuánto tiempo después. De hecho, en su momento las llegaron a llamar Venus impúdicas, ya que existen las llamadas Venus púdicas, que son aquellas Venus clásicas o del Renacimiento, que están desnudas pero que se tapan sus vergüenzas así tímidamente con la vanita o con algún trozo de tela. Y como aquí pasa todo lo contrario, que vemos el cuerpo femenino desnudo de una forma muy explícita y que no solo no esconden sus genitales, sino que los muestran casi de forma orgullosa, pues las llamaron Venus impúdica. Un nombre que ha sido bastante cuestionado, desestimado y criticado por diferentes arqueólogos e historiadores por razones obvias, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de esta teoría, quiero hablaros de otros estudios relacionados con esta que no me ha dado espacio ni tiempo a comentar antes. Y es que, ni que sea intrínsecamente, al ver esta figura pensamos directamente en la fertilidad. Y hay un estudio que lo demuestra, es del 2011, está titulado como Las figurillas de Venus del Paleolítico Europeo, símbolos de fertilidad o de atractivo, y les pidieron a varios hombres, es el 2011, estamos en el momento de heteronormatividad absoluta, pero bueno, les pidieron a diferentes hombres qué edad creían que tenían estas 15 figuritas. La gran mayoría las clasificó como adulto joven o en edad madura, en edad media, es decir, en aquellas edades en las cuales las mujeres son más fértiles. Pero hay otro estudio que indica que, aunque nosotros pensemos en la fertilidad, no tiene por qué estar relacionada con la belleza.
o como mínimo con nuestra percepción actual de esta. Porque este mismo estudio pidió a estos hombres que dijeran qué mujer les parecía más atractiva. Tenían que escoger entre 3 figuras. Una era nuestra Venus de Willendorf, otra era esta imagen quizás más realista, entre 1000 comitas, del cuerpo femenino, y finalmente una foto de una mujer actual. Y como muchas habréis intuido, la gran mayoría escogieron esta última. Aunque personalmente me encantaría hacer un café con aquella persona que escogió la Venus de Willendorf, o sea, muy fan. Otra teoría es que representa a la diosa madre. A raíz de esta lectura de que quizás representaba de alguna forma la fertilidad, surgió la idea de que quizás se trataba de alguna figura... El otro día mucha gente me envió este meme. Literal soy yo. Es que me asustado con el ambientador, me asusto en cada vídeo con el ambientador, perdón. Bueno, la cuestión, que a raíz de esta idea de que quizás representaba la fertilidad, surgió otra idea que quizás era una figura más ceremonial o incluso religiosa. Y por ende, quizás representa a alguna diosa de la época, como la diosa madre tierra o la gran diosa madre o alguna movida así. Ya que como las mujeres podemos crear vida, según esta teoría, eso nos elevaba al estatus de diosa o se creó una diosa relacionada con todo esto y que lógicamente tenía que tener forma de mujer, y que estas estatuillas pues servían como amuleto o para rendirle culto de alguna forma. Si queréis más info de todo esto y de esta posible diosa femenina que existió antes de las religiones más presentes en la actualidad, os recomiendo este libro Who Cooked the Last Supper, que como mínimo cuando yo lo leí solo estaba en inglés. Cuesta un poquito leerlo si inglés no es tu lengua materna, pero aún así es muy interesante. A ver si lo han traducido ya al español. Yo lo compré... A ver... No lo pone cuando lo compré. Pone 2001, pero es imposible, yo tenía 1 año o 2. Es imposible que me estuviese leyendo esto con 2 años. Bueno, da igual, me lo leí hace tiempo, tendría que hacer un revisionismo y volvérmelo a leer para refrescar ideas, pero bueno. Hay un capítulo entero, como veis, bastante marcado por mí, dedicado a esta idea de que antes de las religiones actuales, por así decirlo, existían las diosas, porque es que ahora parece que no haya diosas, y las había, pero bueno, hubo un momento en la historia en el cual les interesaba que no hubiese diosas. Who Cooked the Last Supper, súper recomendado. Siguiente teoría, el matriarcado. También se ha sugerido, a partir de esta última teoría, es como que es una pequeña escalerita de teorías, ¿vale? Pues a partir de esta última teoría de la diosa madre, podría indicar que la forma de organizarse socialmente antes de la agricultura era en forma de matriarcado. Al final el matriarcado, pese a que mucha gente se lo piensa, no es lo contrario que el patriarcado, es decir, no es una estructura triangular como es el caso del patriarcado, en el cual los roles se inviertan, es decir, las mujeres estemos al poder y los hombres tienen un papel más sometido, sino que el matriarcado tiene una estructura totalmente diferente. Tiene una estructura, podríamos decir, más circular, por así decirlo, en el centro del cual está la creatividad, está el amor, están los cuidados, están los niños, y a raíz de esto en el centro también podrían estar los embarazos. Pero esto de explicar que realmente un matriarcado ya es complicado, más aún demostrar que existió en su momento en el caso de que existiera, y más todavía explicar que existió según estas figuritas. Eso ya es muy complicado de demostrar. Así que yo dejo esta teoría aquí por si os interesa, pero bueno, repito, es un poco complicado de sostener. La teoría de la nutrición. Otros estudios indican que quizás no representa la fertilidad, sino la nutrición. Es decir, era como un amuleto para desear prosperidad y salud en este aspecto. Y de ahí que algunas tengan pues este cuerpo más grande. Pero claro, yo me pregunto, si realmente representa la nutrición, comer comemos todos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué solo hay Venus femeninas? ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, si realmente representa la nutrición, ¿por qué no hay hombres con este tipo de formas? ¿No? No sé. Y por último acabamos con mi teoría favorita, que es la autorrepresentación, porque al final probablemente esté cayendo en mi propia trampa del presentismo histórico, pero la verdad es que me cuadra muchísimo, ¿no? O sea, no sé si soy la única. Y además también, al igual que las últimas teorías demuestran que las mujeres en la prehistoria, pues jolín, existíamos, que parece que lo que estoy diciendo es una tontería, pero es que es verdad. O sea, quiero decir, parece que las mujeres no hayamos formado parte de todo esto que llamamos historia. Yo recuerdo mis libros de historia del cole, que las mujeres teníamos un papel que era el que teníamos en el siglo XIX o en el siglo XX, y no tiene sentido comparar esas dos épocas históricas porque es que no ha pasado mucho tiempo. Y no solo podrían demostrar pues, que formamos parte de todo esto, sino que también podemos seguir formando parte de todo esto. No solo echando la vista al futuro y a las futuras generaciones, sino también echando un pasito para atrás, echando la vista atrás, desenterrando historias y desenterrando a mujeres como estas. Tampoco se quiera culpar
Bueno, un poco sí que los culpo, pero no mucho, ¿vale? Tampoco es que los culpe mucho a estos hombres que llegaron a estas conclusiones un poco ya anacrónicas, a estos primeros arqueólogos e historiadores que se toparon con estas figuritas, porque al final creo que también es interesante estudiarles a ellos, es decir, ¿por qué tenían estas teorías o por qué llegaron a estas conclusiones? Es decir, su punto de vista a mí me resulta interesante porque me parece que es una forma de explicar de forma muy sencilla y visual su momento histórico. Y eso, repito, también me parece interesante, es decir, nosotros formamos parte del lugar, del momento en el que nacemos. Por eso mismo también soy defensora de que no podemos separar el artista de la obra, porque el artista forma parte de su momento, da igual. No es una isla en medio de la nada, ¿sabes lo que quiero decir? Pero ese es otro tema para otro vídeo, que sé que te voy a hacer un vídeo sobre eso, pero es que me intimida muchísimo, porque sobre todo tengo muy clara mi opinión, pero me da miedo que acabe el vídeo y encontrarme otra justificación o otro ejemplo que me gustaría haber añadido al vídeo sobre si separamos o no el artista de la obra, porque me pasa muchísimo que es un guión que ya tengo un poco estructurado, pero estoy cada día añadiendo casos, ejemplos y estudios. Entonces no quiero hacer el vídeo porque es que quiero tenerlo lo más completo posible, pero bueno, llegará. No tiene nada que ver con el vídeo de hoy, pero llegará. Antes de terminar, quiero hacer un repaso por las diferentes recomendaciones que os he hecho porque me gusta mucho y quiero comentarlo con gente. Por una parte está el podcast que os comentaba de arte en femenino. Yo os he recomendado el capítulo que habla sobre todo esto, pero lógicamente, si os interesa, podéis chequear los otros episodios. También libros. Tenemos La historia de la mujer en 100 objetos de Freire, no sé si antes he dicho bien su apellido, Espido Freire, ilustrado por Miss Little Big. Y es que en cada capítulo se centra en un objeto que puede ser cotidiano, como en este caso el espejo, más arqueológico como la pelvis de Lucy, o más histórico, por así decirlo, como la túnica de la emperatriz Xilingxi. Y aparte aquí tiene como una pequeña ilustración monísima de Paula, de Miss Little Big. Te explica en 2-3 páginas la importancia que tiene todo esto en la historia, siempre centrándonos en las personas que hemos sido invisibilizadas en la historia, que somos el 50% de la población, las mujeres. Básicamente es un recorrido lineal y cronológico por toda la historia, pero, perdón, está Pesto jugando con su cascabel, pero en vez de seguir una narrativa abstracta lo hace a través de objetos concretos y desde un punto de vista de las mujeres. Me resulta muy interesante, os lo recomiendo muchísimo porque además también puedes pillar el capítulo que quieras. Son 2-3 páginas que te lo lees un día y ya has aprendido algo nuevo e interesante. De hecho, también hay un capítulo sobre todo el tema de las tejedoras. Bueno, las agujas de calcetar más concretamente, que yo lo usé para el vídeo sobre la media o tejer como arma fascista. Hay también ejemplos más actuales, que no los he mencionado, como por ejemplo los implantes de silicona, la Barbie, el Tipex, el ADN, el Bluetooth, creo que estaba por aquí. Muy interesante, de verdad, os lo recomiendo muchísimo, repito, porque es lo típico que puedes tener en la mesita de noche, abres una página al azar y ya has aprendido algo interesante. Es muy sencillo de entender, os lo recomiendo mucho, en serio. Otra recomendación que también destaca por las ilustraciones es Ni musas ni sumisas. De hecho, destaca por toda la maquetación. Tiene una maquetación similar al mío, o sea, ya me gustaría a mí que mi libro luciese así. Es precioso por dentro. O sea, mirad esto. Están como destacadas partes del cuadro. Aquí todo el tema de la Venus que os he explicado hoy. O sea, de verdad, la maquetación, ya por la maquetación os tendría que invitar muchísimo a leerlo, pero es que además el tema es muy interesante porque es una revisión de la historia del arte, en este caso occidental, con una perspectiva más feminista, que mucha gente tiene tirria a esta palabra, y en realidad lo que estamos diciendo es que es con una mirada más amplia y más real, porque repito, formamos parte del 50% de la población. Pero bueno, eso, os lo recomiendo mucho. Yo lo encontré de segunda mano en un mercado por 13 euros. Tuve mucha suerte, ¿eh? Es que mirad qué bonito, perdón, me estoy distrayendo, pero es que es una pasada. Y después, lógicamente, también tiene texto, quiero decir, también te explica cosas. Es de Elena Sotoka. Siguiente, también os he mencionado Who Cooked the Last Supper? A Women's History of the World. Bastante similar, pero en este caso, en vez de ser de historia del arte, es de la historia en general. Es un libro un pelín más académico y más tosco que quizás los otros dos. No sé si tiene la traducción al español. Yo cuando me lo compré no tenía traducción al español. Pero bueno, si os interesa el tema, creo que es un libro interesante a añadir a vuestra lista y a vuestra librería. También más relacionado con la prehistoria. Prehistorias de mujeres, de Marga Sánchez Romero. Son capítulos relativamente cortos, con frases que yo me tatuaría y que me he tenido que frenar para no añadir en este vídeo directamente el libro entero. Y os lo recomiendo mucho. Y finalmente, este no os lo he mencionado en el vídeo porque no habla de la Venus de Willendorf, ya que se trata de la historia del arte más reciente. Marca el punto de partida hacia el 1500, en el Cinquecento, en el Renacimiento, pero es la historia del arte sin nombres de Katie Hazel. Es
un buen libro. Mi capítulo o mi parte favorita es cuando habla de una de mis artistas favoritas, que es Niki de Sant Phalle, y de su catedral, ¿cómo era el nombre? ¿Catedral Mujer o algo así? Bueno, aquí para que veáis un poco la maquetación. Yo la verdad es que he descubierto muchas anécdotas y muchas historias de mujeres y muchas pintoras, artistas, etcétera, a través de este libro. No lo he mencionado en este vídeo, pero ya que estamos hablando de todo esto, pues no quería no enseñároslo. Antes de acabar con las recomendaciones, justo ayer vi un vídeo que dije me parece perfecto para complementar este vídeo, ya que al igual que aquí hemos estado hablando de la importancia de que haya mujeres haciendo lecturas de la historia, como mínimo que haya miradas más diversas, este vídeo de aquí evidencia por qué es importante que también haya mujeres en la ciencia. Habla sobre por qué las mujeres tenemos pechos y cómo la teoría principal de que era por el mero disfrute masculino se ha ido desbancando a partir de los 70, ya que en los 70 empezó a haber más mujeres en el mundo de la ciencia. Es súper interesante, lo recomiendo muchísimo porque, repito, creo que complementa muy bien un poco lo que hemos estado hablando de que mola mucho que haya mujeres tanto en la historia, como en este caso en la ciencia, como en otras disciplinas o lecturas de el universo, la historia, el mundo, etc. Os lo recomiendo mucho. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna recomendación que se me haya podido escapar o algo, Nut? ¿Sí? ¿Ya estoy? ¿Ya no hay nada más? Vale, muy bien, perfecto. Seguramente os estoy dejando 1000 recomendaciones más relacionadas con este tema, así que os animo en los comentarios, si conocéis algún libro, algún podcast, algún documental sobre el tema, que lo dejéis en los comentarios para que podamos chequearlo entre nosotras. Y hasta aquí el final del vídeo. Ya me diréis también por qué teoría os decantáis vosotras. También os animo a darle like y suscribiros si os ha gustado, para indicarme que os interesan estos vídeos y yo pues seguir haciéndolos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, tanto como a mí. Yo estoy, ya lo habéis visto que estoy frisán por estos datos y por esta teoría y por esta historia y por esta anécdota. Muchísimas gracias por estar aquí, por soportarme un día más y por dedicarme unos minutitos de vuestro día, y nos vemos en el siguiente vídeo o en TikTok y en Instagram. Un besito muy grande. Adeu.